Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Condenas internacionales al atentado de Jerusalén, incluyendo a España, la Unión Europea y el agradecido gesto de Berlín. Un nuevo atentado contra puestos policiales sigue al del día precedente en el Sinaí egipcio. Netanyahu no asistirá al foro de Davos, aunque no se dan explicaciones del porqué. España combate la radicalización y el proselitismo yihadista también en las cárceles. Tras estas noticias, volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del Gobierno de España, que condenó firmemente el cobarde ataque terrorista perpetrado en Jerusalén, que causó 4 víctimas mortales y 16 heridos, trasladando su pésame a los familiares y allegados de las víctimas, así como a las autoridades de Israel y sus deseos de una pronta recuperación a los heridos. España reitera su rechazo constante de la violencia terrorista, que no debe jamás ser condonada y ha de ser repudiada con claridad por todos. Por su parte, la Unión Europea emitió un comunicado señalando que condena el asesinato de estos 4 jóvenes israelíes, así como cualquier elogio o la incitación de actos terroristas. No puede haber ninguna justificación para tal crimen. La puerta de Brandenburgo de Berlín se iluminó el lunes con los colores de la bandera israelí en una muestra de solidaridad con las víctimas del ataque en Jerusalén. Sí, y por supuesto las reacciones, hemos mencionado solamente las de España y de la Unión Europea, pero prácticamente todos los países, civilizados han mandado sus pésames al gobierno de Israel, en este caso porque han habido muertos. Muchas veces nosotros nos quejamos por la falta de reacción del gobierno de España cuando hay atentados terroristas con acuchillamientos, atropellos, lo que sea, pero que si no resultan en muertos, pues no aparecen, no son noticias ni en las televisiones, ni hay condenas de oficiales del gobierno, ni nada que se le parezca. Pero la verdad que de todas las condenas y de todas las reacciones que esto ha suscitado, lo que más ha calentado los corazones de los israelíes, sin duda alguna, es este gesto de Berlín, porque aparte no fue una iniciativa del ayuntamiento, sino de que en las redes sociales la gente, alguna gente, cosa que realmente despierta una pequeña esperanza. Ya sabemos que cuando se dan atentados de este tipo en cualquier sitio de Europa hay una solidaridad inmensa en las redes sociales. Todo el mundo pone je suis Charlie, je suis París, je suis Bélgica, je suis esto, yo soy lo otro. Pero nadie se pone je suis Jerusalén o I am Jerusalem. Y más allá de este tipo de reacciones que sí las hay en la gente de las comunidades judías o allegadas al mundo, digamos, o vinculadas de alguna manera al Estado de Israel, sí que nos ha tocado a todos los judíos muy en la fibra que en la propia puerta del Brandenburgo de Berlín, que es el símbolo que hasta hace 2 generaciones era el símbolo de la capital mundial de la maldad, pues allí justamente se proyectara, igual que se hizo antes con las banderas de los países afectados, por ejemplo de Francia, los colores de Francia o los colores de Bélgica, pues se proyectó la bandera de Israel sobre la puerta de Brandenburgo. Y digo que fue a iniciativa de gente privada en las redes sociales que impulsaron al gobierno de la ciudad, porque esto no fue una decisión del gobierno de Alemania hacerlo, y fue un gesto que demuestra que igual también las circunstancias son que el atentado de Berlín justamente contra el mercado de Berlín con un camión en unas circunstancias muy parecidas fue muy cercano en el tiempo, fue también hace escasas semanas, fue lo que despertara la conciencia de la gente, pero que se produjera esa respuesta y en un sitio tan simbólicamente significativo para el pueblo judío como es la capital de Alemania, pues fue realmente emocionante y es justamente la imagen que le hemos elegido para ilustrar hoy las noticias. Un segundo atentado contra un puesto de control de la policía egipcia en el norte de la península del Sinaí oriental causó la muerte a un policía y a un civil.
El ataque, atribuido a grupos yihadistas, tuvo lugar tan solo unas horas después de que un grupo armado perpetrase un atentado con un coche bomba y granadas contra otro puesto policial en la misma zona, en las inmediaciones de la ciudad de Al-Arish, lo que causó la muerte de 8 policías y un civil, y hiriendo a 21 personas. Ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad por los 2 ataques, aunque en la región operan varios grupos yihadistas, entre los que destaca Wilayat Sina, que juró lealtad a Daesh y que ha reivindicado los atentados más graves perpetrados en la zona. Hace un tiempo ya que Egipto ha declarado la provincia del norte del Sinaí zona de exclusión militar, impuesto el toque de queda y cerrado el acceso a los medios de comunicación. Sí, y no solamente que es un ataque reiterado, sino que es un ataque que pone de manifiesto la peligrosidad y la cercanía que tiene el tema de Daesh, porque esto de Wilayat Sina es la sucursal de Daesh en este territorio que, si bien es de Egipto, es un poco tierra de nadie. Estamos hablando de los límites más orientales del desierto de Sinaí, que ya como su nombre indica es desértico y está muy poco poblado, pues la parte más alejada de la capital de Egipto y del Canal de Suez, la parte más cercana justamente a la frontera con Israel y, por supuesto, la parte más cercana a la frontera con Gaza, porque Gaza no es solamente justo que se encuentra ahí de paso, sino que este fenómeno del terrorismo que tiene tan en uñas al gobierno egipcio y que no sabe muy bien hasta en qué medida actuar para acabar con estas atrocidades que en realidad en general suelen atacar a puestos de policía que son también en medio del desierto, pues hay un puesto cada tanto y no tienen las mejores dotaciones para defenderse, pues están ellos muy vinculados, estos movimientos de Daesh, al movimiento Hamas que controla Gaza, y por los túneles estos que el gobierno egipcio también trata de controlar y de cerrar y de inundar y de bloquear cada tanto, porque por ellos no solamente pasan contrabando que afectaría a la economía de la zona, sino que principalmente lo que pasan son armas y combatientes que entran y salen de la franja de Gaza como un santuario o como un refugio cuando les persigue el ejército egipcio. Cosa que evidentemente no sucedería si en la franja de Gaza hubiera control militar israelí. Pero como el mundo se cree que la franja de Gaza está sitiada y rodeada y controlada por Israel, pues que se lo pregunten a los egipcios. Ya quisieran ellos, para su propia seguridad, que la franja de Gaza tuviera algún tipo de control israelí. Hablamos ahora del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no asistirá finalmente al Foro Económico Mundial de Davos, que se celebrará del 17 al 20 de enero en esa ciudad suiza y que congrega anualmente a diversos jefes de Estado y de Gobierno, sin que su oficina aclarara los motivos de la decisión. La cumbre económica coincide con la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que se celebrará el próximo 20 de enero y a la que Netanyahu no ha confirmado su asistencia, aunque tiene previsto un viaje a Washington próximamente. Se descarta que la anulación del viaje se deba a la investigación policial en marcha por sospechas de corrupción y por la que fue sometido a 2 interrogatorios la semana pasada, aunque el anuncio se produce al día siguiente de que trascendiera nueva información y una supuesta grabación que apunta a que Netanyahu negoció favores con el conocido empresario Arnon Moses, editor del periódico Yediot Aharonot. Sí, bueno, digamos que Netanyahu pues no está en los mejores días de su vida y de su gobierno, porque más allá de los problemas que tenga dentro del propio gobierno, pues empieza a tener problemas con la justicia. Tiene muchísimas acusaciones y causas pendientes, pero hasta ahora no se le habían acercado tanto con esto de las interrogatorios de la policía.
Y lo peor de todo es que hay una grabación que está circulando, que se puede ver en las redes sociales, en que aparece pues hablando de favores económicos con un empresario importante de Israel, con lo cual está en una situación muy delicada. De todas maneras, no es de Netanyahu que justamente si lo están persiguiendo en Israel que se vaya afuera, al contrario, él o que se quede en casa por eso. En todo caso iría afuera a crear un foco de incendio para que la gente se fije en otra cosa, ¿no? Yo creo que de todas las explicaciones que se dan aquí, a mí la única que me da alguna luz es que finalmente sí va a ir a la ceremonia de Trump el día 20 de enero, que sabemos que es más famosa la gente que sí va a ir que la que no va a ir, porque prácticamente todo el mundo ha dicho que no va a ir, todos los músicos y artistas que han rechazado, no sé qué, no sé si habían sido invitados en principio o no, o se rechazan antes de que los inviten, cosa que queda también muy bien. Pero yo creo que dado los pasos, el estertor, digamos, de la administración Obama, lo que está haciendo Obama en estos últimos días, yo creo que Netanyahu se va a plantar allí como si fuera un amigo de toda su vida con Donald Trump y seguramente aprovechará la ocasión porque otro que no sé si irá, pero que si no va, pues mandará a alguien muy cercano, es Putin, a esta ceremonia de Trump. Y yo creo que por ahí se está gestando un nuevo frente de gente políticamente incorrecta en altos niveles de la toma de decisión, como son la presidencia de Estados Unidos, de Rusia y de Israel, que aunque a una escala infinitísimamente menor, pues evidentemente sí que a nivel mediático que tiene un tirón importante. Así que bueno, habrá que esperar, nos quedan apenas 10 días para saber qué es lo que va a pasar ese día 20. Y yo creo que eso despierta más expectación que los Oscar últimamente. Cerramos las noticias hablando de la búsqueda y detención del terrorismo yihadista que se ha intensificado en los últimos meses también en los módulos de las cárceles españolas. Es el resultado del programa Marco de Intervención en Radicalización Violenta con Internos Islamistas que trabaja sobre 3 tipos de presos: los internos en prisión preventiva o condenados por actividades yihadistas que pueden reclutar en los módulos carcelarios a potenciales simpatizantes; el segundo, reclusos que no necesariamente están en la cárcel por terrorismo, pero que se considera aconsejable controlarles ante las previsibles evidencias de que se dediquen a captar futuros yihadistas; y tercero, los presos que cumplen condena o están sometidos al régimen de prisión preventiva por haber cometido otro tipo de delitos propios de la delincuencia común, como el narcotráfico y los robos, pero que, dado su perfil, resultan fácilmente radicalizables. Sí, y este programa realmente resulta muy interesante porque ya se había hablado muchas veces de que las cárceles, aparte de las mezquitas, eran los sitios donde mayor radicalización se había dado, pero claro, las mezquitas ya de por sí reduce el ámbito, el alcance del que quiera radicalizar, porque tiene un público determinado que llega a las mezquitas, que no son todos los musulmanes en los países occidentales. Es más, el objetivo más interesante para el grupos terroristas como Daesh o Al-Qaeda es conseguir gente que aparentemente que nadie se espere de ellos que sean terroristas yihadistas. Entonces esa gente no son gente que asisten naturalmente o regularmente a las mezquitas. Y sería el terreno ideal siempre es Internet porque es mucho más anónimo y más disperso. Pero existe otro público potencialmente muy valioso, entre comillas, para los objetivos del terrorismo,
que son los presos, que son los marginados, y en la situación de la cárcel, que la gente, aparte de los problemas de autoestima que ellos supone la falta de libertad, también está el tema del hacinamiento o el acercamiento o la falta de objetivos reales de en qué ocupar el tiempo, que son muy fácilmente encauzables hacia lecturas y comentarios y charlas y círculos cada vez más secretos que tengan que ver con la radicalización. Y no es el primer caso. Hemos oído a muchos de estos lobos solitarios y atentados supuestamente espontáneos en grandes ciudades europeas, que se produce justamente con gente que los padres mismos dicen, pero él nunca iba a la sinagoga, él no tenía... Era musulmán, pero porque lo éramos nosotros y nunca tuvo ningún acercamiento, ¿no? Pero es que justamente esa es la carne de cañón del terrorismo yihadista, gente que no sabe nada realmente de la religión y que le pueden vender la bicicleta completa con los frenos y el sillín porque no saben si van para adelante o para atrás y les pueden convencer de que el cielo es de una manera y el infierno es de otra, de forma muy fácil. Así que es muy necesario la actuación en todos los niveles, y uno de los niveles que hasta ahora se había hablado poco es el tema de la intervención de radicalización violenta en internos islamistas. Y los internos los hay de larga duración, en las cárceles y todo eso, pero también hay un peligro importante con estos que están en los primeros digamos, compases de una detención, cuando simplemente son, por ejemplo, estar en prisión preventiva, están todavía a la espera de un juicio, de una acusación formal y que esto que el otro, pero en esos momentos son gente que vienen con digamos, una visión del exterior mucho más fresca, han visto las noticias y han estado conectados en Internet hasta hace muy poco, se le acerca mucha gente para saber novedades y ellos les inducen muy fácilmente a estos cambios de radicalización. Así que seguiremos aquí elogiando la labor de las fuerzas de seguridad y de inteligencia de España, porque lo seguimos recalcando. Si no han habido atentados en los últimos 12 años en España, no es porque ya no estemos en la guerra de Irak o porque los gobiernos de España no sé qué se hayan sentido más afines o porque los objetivos de la yihad no nos alcancen. No, ha sido solo y simplemente por la labor efectiva y machacona de las fuerzas de seguridad e inteligencia, que recomendamos que sigan así, que sigan ahondando y que no bajen la guardia ni por un solo instante. Bien, pues hasta aquí las noticias. Ahora hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Bueno, regresamos con la agenda cultural. Damos la bienvenida un día más a Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a nuestros oyentes. Bueno, y nos vamos hasta Toledo. Nos vamos hasta Toledo, al Museo Sefardí de Toledo. Este año 2017 tienen previstas un montón de actividades y empezamos contándoles la primera. Va a tener lugar el próximo 16 de enero. Es una nueva sesión del curso Los lunes al sol que realiza el Museo Sefardí de Toledo en la Real Fundación de Toledo, y en este caso se trata de una conferencia de Carmen Gómez, que es guía oficial de Toledo e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos hablará de la vida cotidiana de los judíos en la aljama de Toledo durante el medievo. O sea que no tiene nada que ver con cine, no hace referencia a esta película. El ciclo, dices. El ciclo No. Nada que es ver, que son ¿no? conferencias que son los lunes, y que son por la mañana. Bueno. Entonces lo han titulado Los Muy lunes bien. al sol. Y la conferencia es eso, sobre la vida cotidiana de los judíos en la aljama de Toledo durante la Edad Media, un tema interesantísimo, y les animamos a asistir a todos los que puedan acudir al Salón de Actos de la Real Fundación Toledo,
desde las 10 a las 12 horas del día 16 de enero. Perfecto, los lunes al sol se pueden pasar de muchas maneras. Claro. Nos la pasan aprovechando ese tiempo que disponen porque no tienen trabajo. En este caso, bueno, trasladándonos al Museo Sefardí de Toledo. Y ahora una presentación que nos emociona especialmente porque participa nuestro director Jorge Rosenblum, que ha sido el traductor al castellano del nuevo libro de la escritora e ilustradora israelí Rutu Modam, que presentará su nueva novela gráfica que se titula La cena con la reina. Está editada por una editorial de Logroño, que siempre nos ha interesado muchísimo, la editora que sacó a la luz Vampir, por ejemplo, Fulgencio Pimentel, y la presentación tendrá lugar en la librería La Central, en Callao, en Madrid. El jueves 12 de enero a las 7:30 de la tarde, no sé si se lo había dicho. Y un día después, el viernes 13 de enero, la escritora e ilustradora Rutu Modam mantendrá un encuentro en el que firmará ejemplares en Generación X, que es una librería también muy prestigiosa, a las 7 de la tarde. Y como curiosidad, contarles cómo nace este libro de Rutu Modam. Claro, que cuéntanos cómo surge, de dónde viene todo Pues mira, Rutu estaba interés. cenando con su hija y la niña estaba teniendo, bueno, digamos que unos modales no muy buenos Un tanto... en la mesa, ¿no? Y entonces la escritora e ilustradora le dijo, te estás portando fatal, ¿qué harías si la reina te invitara a cenar en palacio? Y la niña, ni corta ni perezosa, le contestó, pues resulta que la reina es muy amiga mía y me ha dicho que como perfectamente. Ah, bueno, o sea que todo está solucionado, no había ningún problema. Así que de aquí surge este libro, La cena con la reina, que es una nueva propuesta de una de las escritoras e ilustradoras más importantes de Israel y que, como les decimos, estará acompañada por Jorge Rosenblum el próximo 12 de enero a las 7:30 de la tarde en la librería La Central de Callao. Bueno, pues una cita en la que tendremos de primera mano aquí a nuestro director en Radio Sefarad. Claro, todos los fans pueden ir a verle y conocerle en persona y también, por supuesto, a Rutu Modam. Bueno, no sabemos si estará la niña o estará la reina. La niña estará con su amiga la reina. Estará posiblemente la puedan ver en el Palacio Real. De momento nos vamos hasta la Central para descubrir la presentación de este libro ilustrado. Y terminamos hablándoles de otro libro. En este caso se trata de Relatos clínicos de Sigmund Freud. Lo publica Siruela, en la traducción del alemán corre a cargo de Luis López Ballesteros y de Torres, y son apasionantes y sorprendentes relatos rescatados de la teoría psicoanalítica de Freud, que, como dice en el prólogo del libro Juan José Millás, poseen una eficacia narrativa que había permanecido oculta hasta esta edición. El libro, al cuidado de la psicoanalista Isabel Menéndez, presenta desde un punto de vista puramente literario 20 casos clínicos de Freud, 20 narraciones extraordinarias que reflejan los 3 temas más importantes de la búsqueda freudiana. La primera parte reúne breves y deslumbrantes historias clínicas del primer periodo de su investigación sobre casos de sugestión e hipnosis, entresacadas de sus grandes trabajos técnicos o a veces rescatadas de notas a pie de página que alumbran el conocimiento del inconsciente. La segunda son historiales inmersos en los trabajos que le llevaron a elaborar las teorías sobre neuropsicosis de defensa y obsesiones y fobias. Y finalmente, 3 grandes relatos sobre paranoia y homosexualidad que culminan con la obra maestra Una neurosis demoníaca en el siglo XVII. Bueno, pues unos relatos sin duda curiosos, relatos clínicos de Sigmund Freud para adentrarnos en la mente y saber un poco más acerca del padre del psicoanálisis. Y Alex, antes de terminar, quería comentar a nuestros oyentes que Luisa Benarros Naón, nuestra colaboradora en Jaquetía, bueno, pues ha sufrido un pequeño accidente, ha tenido una caída, se golpeó en la cabeza y está en el hospital, está un poquito mejor, pero bueno, tiene que cuidarse mucho y esta semana, por supuesto, que se mejore. Desde aquí le mandamos un abrazo. Le mandamos nuestros mejores deseos a ella, a su familia y sus amigos. Y esta semana, bueno, pues tendremos que
no podremos contar con el programa de Luisa, la echaremos mucho de menos, pero desde aquí toda nuestra energía para apoyo para para Luisa y que se recupere pronto. Y un beso muy fuerte la mandamos. Y así terminamos la agenda cultural. Bueno, volvemos mañana con más y mejor. Raquel, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.